Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Espero que tengan un excelente día para el momento que estén escuchando este episodio o viéndolo si es que están en la plataforma de YouTube. Y si no están teniendo un buen día o un buen rato, espero que con este episodio se les olvide un poco lo que estén viviendo y se les olvide con un poquito de violencia, porque esta noche vamos a invocar a una de las secciones olvidadas del podcast. Prácticamente la vamos a traer de entre los muertos, que era conocida como los cuentos cortos no tan cortos para no dormir, en donde explorábamos historias que tienen una gran relevancia, pero no tienen información suficiente para poder tener un capítulo completo. Así que prepárense, porque esta ocasión vamos a hablar de una de las primeras asesinas seriales mexicanas que atacó y perturbó a la sociedad en la etapa porfirista, cumpliendo sus mayores deseos con niñas pequeñas e indefensas, con las que reflejaba toda su brutalidad y violencia. Y si con todas estas pistas no saben de lo que vamos a hablar, quédense hasta el final porque esta noche vamos a conocer la historia completa de Guadalupe Martínez, alias la temible Bejarano o la mujer verdugo. A pesar de que esta es una historia bastante corta, tiene altos índices de violencia, así que les pido su perturbación. Así que les pido su total discreción porque la siguiente narración va a ser un poco perturbadora. Y bueno, sin perder más tiempo, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 126 de Caballeros del Albedrío. Pues bueno, esta historia comienza con el nacimiento de Guadalupe Martínez, que aunque realmente se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, se estima que nació en 1842 en la actual Ciudad de México. Desgraciadamente, no tenemos mucha información de su desarrollo o crecimiento, que ayudaría mucho en este caso para comprender la mente de este asesina serial, que se llegó a ganar el sobrenombre de la temible Bejarano, debido a que en su pleno desarrollo se casó con un hombre de apellido Bejarano, con el que tuvo un hijo de nombre Aurelio Bejarano Martínez, que vivían cómodamente de acuerdo a las deducciones de algunos investigadores, que mencionan que pertenecía a la clase alta o media alta, que vivían en la colonia Condesa o la Roma. Y esto le daría la confianza suficiente a sus víctimas para poder caer en sus trampas, ya que las víctimas en su mayoría eran niñas o jóvenes de escasos recursos a las que les ofrecía un trabajo de limpieza en su casa, aprovechándose de su necesidad y de su inocencia, que eran conducidas a su domicilio. Al inicio se mostraba bastante inocente e incluso trataba de adoptarlas, y de hecho se hacía pasar como una mujer que solo quería ayudarlas, pero en el momento en el que se había ganado su confianza por completo, mostraba su lado cruel y violento, ya que la mayoría de los castigos estaban relacionados con el sadismo sexual y con el fanatismo del uso de artefactos de la Inquisición. Su preferido era la silla romana, que era utilizado en los circos romanos con el fin de poder torturar y matar lentamente a la víctima, que consistía en una silla fabricada enteramente de hierro y que se ponía a las brasas durante un buen tiempo, y cuando estaba al rojo vivo obligaban a las niñas o jóvenes a sentarse desnudas en la silla, que les destruía la piel de los genitales, muslos y pompis. Además de que también gustaba de colgar a las víctimas por las muñecas con ayuda de una cuerda que estaba en el techo. Las dejaba inmóviles con el fin de que Guadalupe utilizara un látigo para flagelar a las jóvenes, que después dejaba colgadas para morir de hambre. La primera víctima fue Casimira Juárez, una niña de unos 10 u 11 años aproximadamente, que fue conducida a la muerte en 1887. Por casualidad del destino, el crimen fue investigado rápidamente por la policía y capturaron a Guadalupe, que era la única sospechosa del crimen. Cuando fue interrogada, afirmó que ella había castigado a Casimira porque no sabía hacer la limpieza de la casa,
así que la tuvo que atar de manos y pies para comenzar la tortura romana, con el fin de que aprendiera la lección. Afortunadamente, en el momento en el que la policía encontró a Casimira, aún estaba con vida. Testificaron que la niña parecía ser más un esqueleto que un ser humano, debido a la desnutrición, y expedía un olor bastante fuerte debido a las llagas por las quemaduras y ataduras que tenía en su cuerpo, ya que se estaban pudriendo y tendían grandes cantidades de pus. Aunque fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México, la niña terminó falleciendo el 17 de junio de 1887, motivo por el que Guadalupe fue puesta a disposición de las autoridades, que solo la condenaron de 2 a 5 años, dependiendo de la fuente que estén consultando, ya que las leyes que castigaban estos delitos aún no estaban del todo establecidas, además de que Guadalupe venía de un estrato social más elevado, con el cual hacía dudar a las autoridades de que ella pudiera cometer esos crímenes, así que pronto estuvo en libertad para poder volver a su casa de la Roma o Condesa, donde comenzó a volver a librar su ira y castigo. Fue para mediados de mayo de 1992 que conoció a un par de hermanas de nombre Guadalupe y Crescencia Pineda, que fueron convencidas y atrapadas en la casa del Bejarano, que comenzó a maltratar y a suspenderles el alimento con el fin de que pudieran estar débiles e indefensas. Cada que cometían un error, eran azotadas con una cuerda mojada que les dejaba enormes marcas en la espalda y las piernas. Una vez que se aburría de golpearlas, o cuando quedaban inconscientes por el dolor, comenzaba la etapa del fuego, colocándolas en la silla romana y colocándoles objetos ardiendo por todas las partes del cuerpo, que dejaban enormes llagas de piel quemada. Cuando la policía fue advertida por segunda ocasión del comportamiento de la mujer verdugo, fueron inmediatamente a investigar, debido a que los antecedentes que tenía no eran del todo buenos, pero cuando encontraron a las niñas ya estaban sin vida, que habían soportado días o quizás semanas de castigos brutales, así que rápidamente Guadalupe Bejarano fue arrestada y presentada ante las autoridades. Lo interesante es que en esta ocasión no pudo contemplar que quien terminaría hundiendo su trasero en la cárcel sería su propio hijo, Aurelio, que confesó frente a los policías que ella era la responsable de los secuestros y torturas de las niñas, además de que confesó de que esos no eran los únicos asesinatos que había cometido hasta la fecha, o sea, había más pero no eran conocidos. Esto tomó por sorpresa a la Bejarano, que en un intento de deslindar su responsabilidad de una manera muy estúpida, quiso echarle la culpa a su hijo por las muertes de las niñas, pero la policía, obviamente, no se lo compró. Al siguiente día, la noticia se comenzó a difundir entre los locales, gracias a las gacetas que se repartían a primeras horas de la madrugada, en donde el famoso ilustrador José Guadalupe Posadas, el creador de la figura de la Catrina, realizó varias caricaturas mostrando algunas de las torturas de la Bejarano y haciendo un autorretrato de ella para que la sociedad la identificara. De hecho, es gracias a él que tenemos una idea de cómo se veía esta mujer, y podrán verla en la portada del episodio, porque es lo único que tenemos de ella. Debido a las ilustraciones y a lo macabro del crimen, la sociedad mexicana pedía que se condenara a la pena de muerte a la Bejarano, pero de nueva cuenta, las leyes mexicanas aún no podían establecer bien las condenas para los infanticidios, así que solo la condenaron a un total de 10 años con 8 meses en la prisión de Belém, que ahora está ubicada en la avenida Arcos de Belém, que era una prisión bastante insalubre y con un olor bastante fuerte, ya que era una prisión para mujeres que no contaba con baños, por lo cual las prisioneras debían de hacer en cubetas que vaciaban en enormes barriles que eran los que emanaban un olor fétido. Por otro lado, su hijo Aurelio también fue encontrado culpable como cómplice pasivo. Aunque no había participado en los asesinatos, sabía perfectamente lo que hacía su madre y no dio aviso a las autoridades, por lo que fue condenado a 2 años de prisión. Aunque intenté buscar qué fue de él, no encontré ninguna información si salió de la prisión o si murió adentro o qué fue de su vida. Pero a partir de entonces, el resto de sus días de Guadalupe Bejarano se la pasó encerrada en una celda en aislamiento, debido a las altas posibilidades de que las mujeres reclusas pudieran hacerle daño por el tipo de crímenes cometidos. Sin embargo, no se sabe la fecha exacta, pero Guadalupe terminó muriendo en su celda a causa de una infección estomacal que nunca recibió tratamiento y se fue complicando hasta que terminó con su vida.
acortando su encarcelamiento muchos años antes de que se cumpliera su sentencia. Y bueno, ya para finalizar esta sección o este mini episodio, déjenme contarles que tiempo después el compositor Antonio Vegas Arroyo compuso un corrido en honor a la terrible Bejarano. Y ahorita les voy a leer algunas estrofas, pero más o menos algunas estrofas dicen lo siguiente. Con una cuerda... Con una cuerda... Es que el puertorriqueño. Con una crueldad atroz, la terrible Bejarano ha cometido la infamia, el crimen más inhumano. Iracunda martiriza aquellas carnes tan tiernas, con terribles quemaduras en los brazos y en las piernas, y a pesar de su maldad, es digna de compasión, por lo que debe sufrir encerrada en su prisión. Y allá entre la negra sombra de su oscuro calabozo, de la víctima inocente verá el espectro espantoso. Entonces es más o menos como un mini resumen de lo que más o menos o metafóricamente vivió en su prisión, el castigo que terminó pagando, la soledad de estar encerrada en prisión, pero aún así no se me hace nada equivalente a lo que les hizo a estas pobrecitas niñas, que prácticamente las hizo carne asada viva, y no le importó a las autoridades mexicanas a pesar de la brutalidad y de los tiempos que eran, que ahora que lo reflexiono creo que es un punto bastante importante del por qué no se le trató tan mal a esta asesina serial, porque recordemos que en el porfiriato o en esos tiempos se le daba una preferencia a la clase alta. Entonces, a pesar de que las niñas tuvieran la razón y venían de una clase social baja, obviamente las autoridades iban a creer en las personas que tenían el poder en ese momento. Pero esto solamente nos deja una reflexión bastante enorme, que asesinos seriales siempre han existido en todos los tiempos desde el inicio de nuestra era, simplemente que nunca se llevó un debido proceso para poder identificarlos y clasificarlos y poder condenarlos de cierta manera. ¡Ah, caray! ¿Se nos está apagando el set? ¿O es un fenómeno poltergeist? No lo sé, señores. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio corto de esta noche. Espero que lo hayan, o que al menos les haya amenizado un poco su día. Pero bueno, esto ha sido todo. Nos escuchamos para el siguiente episodio, que ya va a ser un poquito más largo. Y lo único que me queda decirles es que vayan a suscribirse a todas nuestras plataformas, en donde pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube. Ahí van a poder encontrar todos los episodios de este programa y los de la Horrorpedia, el segundo podcast que teníamos hablando un poquito de películas de terror. Si tienen interés, vayan a checarlo porque está bastante bueno. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta noche. Me despido, mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso. Hasta la próxima.